No deja. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy sobre fibrilación auricular. Una disculpa por la demora. Mi nombre es Sebastián Aceves Díaz González y pues vamos a tratar de hacerlo un poco más corto. Es un tema un poco complejo y es un tema pues un largo. Traté de resumir un poco los puntos más importantes que se mencionan en una de las guías de la Sociedad Europea, que es la que más pues me basé para hacer esta presentación. Entonces, como definición tenemos que es una taquiarritmia supraventricular con activación auricular eléctrica descoordinada con con consecuente contracción atrial inefectiva o auricular inefectiva. En cuanto a las características electrocardiográficas que se mencionan en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, son intervalos RR irregulares, que es uno de los criterios diagnósticos para poder hablar sobre la fibrilación auricular, que haya ausencia de ondas P distintivas repetidas. Más adelante hablaremos un poco sobre las ondas P características. Que haya activaciones atriales o auriculares irregulares y debe haber una duración mínima del registro de 30 segundos. Ahora se manejan un concepto en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la fibrilación auricular subclínica.
que son aquellos pacientes que no tienen síntomas atribuibles a la arritmia y que no se ha detectado además una fibrilación auricular clínica previamente. De estos pacientes incluyen también, o sea, bueno, más bien en este espectro se incluyen también los episodios que se llaman o que se mencionan como episodios de alta frecuencia auriculares, en los que se incluyen la fibrilación auricular, el flóter auricular, la taquicardia auricular o la taquicardia atrial y episodios de fibrilación auricular detectados por monitores implantables o monitores portables. Esta imagen me pareció muy importante tomarla eh, por, lo que nos menciona, sobre todo en el algoritmo del diagnóstico de la fibrilación auricular subclínica, en aquellos pacientes en que no tenemos síntomas. Sin embargo, por dispositivos implantables se detectan estos episodios de fibrilación auricular y, perdón, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Y entonces, al momento de tener un registro en electrocardiograma de un episodio de fibrilación auricular, entonces ya tendríamos de al menos 30 segundos y que correspondan los datos clínicos, perdón, los datos electrocardiográficos, aunque no tengamos síntomas, ya se consideraría como una fibrilación auricular y se daría el manejo que más adelante vamos a hablar un poco de esto. En el caso de no tener la FA o el registro de la FA en un electrocardiograma que hagamos en un momento, pues tendríamos una fibrilación auricular subclínica. Bueno, en cuanto a la clasificación, se dejaron de usar algunos términos que antes se utilizaban para la fibrilación auricular, que era la fibrilación auricular valvular, no valvular, y ahora ya se prefiere utilizar estos términos ya más homogéneos en cuanto al patrón de la fibrilación auricular. El primero de estos es la fibrilación auricular de primer diagnóstico, en el cual no se diagnosticó previamente una fibrilación auricular, es una fibrilación auricular de primer diagnóstico, independientemente de la duración o la severidad de la misma. Fibrilación auricular paroxística, en aquella que termina espontáneamente o con alguna intervención dentro de los primeros 7 días de inicio. La fibrilación auricular persistente, que es aquella sostenida continuamente más de 7 días, en la que se incluyen episodios que requieren incluso cardioversión. La fibrilación auricular persistente de larga evolución, que es una fibrilación auricular continua que va más de 12 meses de duración y que en la que incluso se puede también haber tomado una decisión de tener una estrategia de control del ritmo. Y la fibrilación auricular permanente, ¿no? Que es aquella aceptada tanto por el paciente como el médico, que ya no va a haber una necesidad de intentos de restablecer o mantener el ritmo sinusal. Ahora, hablando un poco de epidemiología, que me parecieron muy representativas estas imágenes, es el aumento de la incidencia acumulada que tiene la fibrilación auricular con la edad. Si vemos la gráfica del medio, pues bueno, los mayores de 65 años ya les confiere un riesgo mayor la fibrilación auricular. Claramente también está determinado por las comorbilidades que mencionamos ahí abajo, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la obesidad. Más adelante hablaré un poco de esto, tocaré ciertos temas que se mencionan en la guía, y el síndrome de hipopnea obstructiva del sueño. Sin embargo, hicieron una predicción en el cual vieron que se espera un incremento de incluso 2.3 veces de aumento del riesgo, o más bien de aumento de la incidencia de fibrilación auricular en los próximos años,
Esto evidentemente en Europa. Sin embargo, del aumento de la incidencia de los casos de FA, esto lo atribuían no solamente al envejecimiento de la población, como ya se ha comentado a lo largo de los últimos años, sino también al hecho de que precisamente esto que hablábamos anteriormente, la fibrilación auricular subclínica, ahora actualmente ya tenemos dispositivos y pues un abordaje más completo para detectar aquellos casos de fibrilación auricular que antes no se podían detectar, que incluso pues lo podíamos dejar como una subclínica, pero finalmente pues ya se espera que un porcentaje de estos casos progresen a una fibrilación auricular ya clínica, con síntomas y que requieran de un tratamiento. Y bueno, pues la prevalencia estimada en adultos actualmente es de 2 a 4%. Hablando un poco de la fisiopatología, como mencionaba, bueno, como ayer veíamos en la plática del doctor Trujillo, pues es una arritmia bien definida como de origen multifactorial y no solamente se considera que es una arritmia o es un factor único que nos va a llevar al desarrollo de esta arritmia, sino que es un conjunto de varios factores, entre los que se incluyen ya incluso estudiados factores genéticos, factores anatómicos y factores electrofisiológicos, que son considerados como factores predisponentes, pero no solo eso, también ya hay, pues, dentro de los espectros de la fibrilación auricular, pues ya genes muy bien definidos, situaciones anatómicas muy bien definidas y evidentemente vamos a hablar un poco más adelante de los patrones electrofisiológicos que presenta esta arritmia, pero no es solamente uno, sino es el conjunto de todos que nos llevan a la presentación pues característica de esta arritmia. En cuanto a los factores genéticos, hay varios estudios en los que se han analizado varios genes que se relacionan con canales iónicos, con factores de transcripción, con proteínas estructurales, incluso de señalización, que se han encontrado en más de 30 loci o locus asociados a la fibrilación auricular. Sin embargo, pues todavía está en estudio varios componentes de este análisis para poder hablar sobre específicamente algunos genes. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, pues son estos más los factores ambientales, los factores propios del paciente que le confieren el riesgo de presentar este tipo de arritmias, ¿no? Y esta imagen, pues bueno, se me hizo importante mencionarlo porque digo, es con todo lo que vamos a ir viendo durante la clase. Sin embargo, nos habla de todo el espectro que nos lleva la fibrilación auricular, desde los factores de riesgo hasta la generación de la misma arritmia y los desenlaces, ¿no?, que nos puede presentar o nos puede conferir esta arritmia. Sin embargo, ya hablando un poco más anatómicamente, pues bueno, hay un fenómeno del remodelado posterior o una fibrilación auricular de larga evolución puede generar este fenómeno del remodelado que mencionaremos un poco más adelante. Sin embargo, uno de los factores importantes también en la génesis de esta arritmia es la dilatación de las aurículas, sobre todo de las cavidades izquierdas. Como sabemos, la hipertensión arterial es uno de los principales factores para este fenómeno. Y ya lo hemos mencionado o ya se ha mencionado en otras clases. Y bueno, las cavidades derechas también, las neumopatías pueden generar esta dilatación de las cavidades derechas y conferirnos el mayor riesgo de presentar este tipo de arritmias. No sería la única arritmia que se pudiera presentar en caso de
una dilatación de cavidades derechas. De hecho, va en mucha relación con el floater auricular y se menciona a lo largo de la plática. Y en cuanto a las vías de conducción interauricular, que también juegan un papel importante no en la génesis, sino también en el mantenimiento. De hecho, es una de las arritmias que se menciona como una arritmia autosustentable, o pues sí, es una arritmia que se perpetúa desde que se origina. Múltiples factores, tanto anatómicos como electrofisiológicos, favorecen que se perpetúe esta arritmia y incluso pues llegue a ser de difícil control, como lo hemos visto en algunos pacientes o en varios pacientes. Uno de ellos es el haz de Bachmann que platicábamos ayer, que es el haz intraauricular, y el fascículo intraauricular inferoposterior, en los que se generan diferentes gradientes de frecuencias entre la aurícula izquierda y derecha, y esto favorece la perpetuación de la arritmia. Y se mencionan sustratos anatómicos importantes, que también es el haz septopulmonar para el mantenimiento de esta arritmia y las características de la misma. Entonces ya hablábamos de este fenómeno, la dilatación de las aurículas, que genera alteraciones electrofisiológicas que son puntos muy importantes para la génesis de esta arritmia, que son el acortamiento del potencial de acción, la reducción de la fase cero del potencial que ya mencionábamos ayer, el aumento de los focos ectópicos, que es también una de las cuestiones más importantes para la fisiopatología de manera electrofisiológica de la arritmia, y la inducción de postpotenciales. En cuanto a las extrasístoles auriculares, que más bien esto, por decirlo así, es como lo que va a hacer el preámbulo de la arritmia, lo que inicia la arritmia, estas extrasístoles auriculares, por estos focos ectópicos de los que ya hablábamos, o focos que generan su propia corriente, su propia corriente. Entonces generan un aumento del automatismo, generan posdespolarizaciones tardías y generan ya un fenómeno de microrreentrada, que lo platicábamos también ayer con el doctor Trujillo, y esto nos va a generar la sustentabilidad y el difícil control de la arritmia. Se hablan de zonas generadoras de actividad ectópica que ya se han pues caracterizado para la fibrilación auricular, sobre todo, que son, bueno, el mismo tejido auricular en los focos ectópicos que se encuentran en las aurículas. Uno de los más importantes es la desembocadura de las venas pulmonares, que también ya lo veíamos ayer con el doctor Trujillo. Otro pudieran ser las venas cavas, incluso, que también el tejido alrededor de las venas cavas se considera como una zona generadora de actividad ectópica, y el ligamento de Marshall. En cuanto a lo que ya mencionábamos anteriormente, se necesitan pues una dispersión del periodo refractario, una reentrada, microreentrada posible y probable, que se menciona este concepto para la génesis y la sustentabilidad de esta arritmia, una velocidad de conducción variable y una propagación irregular, que da las características de la arritmia, de la fibrilación auricular, las características electrocardiográficas y electrofisiológicas de la fibrilación auricular. Ahora, hay un concepto que se maneja, que es la fibrilación paroxística, o ya lo mencionamos anteriormente, como un espectro clínico de la fibrilación auricular, en el cual son características de fibrilación auricular, pero tiene dos focos ectópicos en sitios fijos con diferentes frecuencias de descargas. Ya lo mencionamos anteriormente.
Y bueno, esto no solamente genera, sino también perpetúa la misma arritmia. Y hay un concepto muy importante que es necesario, y lo mencionaba ayer José en su plática, sobre el mecanismo de generación de esta arritmia y de perpetuación, que es la onda en espiral o el rotor, el mecanismo de rotor o fenómeno de rotor. Antes se hablaba que la génesis de la arritmia pudiera ser un círculo líder, así se le mencionaba este mecanismo, en donde la periferia generaba este impulso eléctrico, estos impulsos eléctricos iban hacia un centro. Actualmente ya se habla más bueno, más bien ya se determinó por varios estudios electrofisiológicos que no solo en modelos animales, no solo en modelos humanos, también en modelos animales, en donde se habla de este fenómeno de rotor que es parecido a estos fenómenos como si fuera un ciclón, un tornado que pudiéramos ver en los desastres naturales, básicamente lo mismo en el tejido auricular, en donde un centro es excitable y ese se va hacia la periferia. ¿De acuerdo? Y bueno, esto genera esta perpetuación de la arritmia, genera un aumento del estrés oxidativo e inflamación de las aurículas que nos llevarían a diferentes desenlaces secundarios a la fibrilación auricular. Ahora hablábamos un poco anteriormente, o mencioné un poco anteriormente, sobre el fenómeno del remodelado, que es una adaptación fisiopatológica de las aurículas al ritmo fibrilatorio. Y existen tres tipos de remodelado auricular por la fibrilación auricular, que es tanto eléctrica, el tejido eléctrico, estructural y contráctil. En cuanto al remodelado eléctrico, son alteraciones en las corrientes iónicas de los miocitos que propician dispersión de los periodos refractarios, que finalmente esto también nos va a favorecer la perpetuación de esta arritmia. El remodelado estructural, donde ya puede haber la generación de taquicardias en las propias zonas auriculares, y se ha visto que también bueno, más bien hay una mayor concentración de proteína C reactiva en cuanto mayor carga de fibrilación auricular, o sea, en pacientes que ya llevan una fibrilación auricular de larga evolución, o incluso una corta evolución, pero que tiene episodios o es persistente, o tiene episodios muy recurrentes y son de difícil control, tiene una elevación mayor de proteína C reactiva. Y por último, el remodelado contráctil, que hay una disminución genera una disminución de la contracción auricular, y hay un aturdimiento auricular. Esto genera un aturdimiento auricular. Entonces, esto favorece, que es una de las teorías también pudiera ser uno de los orígenes de las trombosis que se pueden generar, porque el aturdimiento auricular, con esta excitabilidad que tienen, o esta excitación eléctrica que tienen, pues ya genera una estasis sanguínea que favorece la trombosis a ciertos sitios. Ahora, no sé si alguien nos pudiera ayudar a describir un poco este electrocardiograma. Si alguien quisiera ayudar un poco. Bueno, lo que vemos aquí, pues es un electrocardiograma en donde se ve esto. La señalización es una imagen tomada, no es señalización propia, pero lo que podemos ver es la irregularidad de los complejos RR que ya mencionábamos. Y pues aquí
no alcanzamos a percibir específicamente las ondas F, que vamos a hablar un poquito más adelante de estas. Sin embargo, pues bueno, lo que más resalta sobre todo en este electrocardiograma es la irregularidad que se presenta en los complejos, la irregularidad entre R y R, que pues nos hablaría, o es una característica electrocardiográfica importante para hablar de la fibrilación auricular. Sí, perdón que te interrumpa, Doc. Mira, Sí, aquí lo que siempre hay que checar en los electros, primero, característico el RR que es irregular. Después, no siempre se van a identificar con toda precisión las ondas F de fibrilación. Por ejemplo, en ese electro que tú muestras, hay algunos, hay que ver qué derivación es la que está más cerca de las aurículas. La que está más cerca de las aurículas, de la aurícula derecha particularmente, es B1. Entonces, en B1 podemos alcanzar a ver, por ejemplo, algunas ondas que corresponden a la onda P, pero no se ven iguales ni el mismo ciclo. Si vemos con más detenimiento, por ejemplo, en B4 se alcanzan a ver algunas en el primero, en el segundo complejo se alcanzan a ver algunas ondas P, pero no se ven exactamente iguales. Entonces, por supuesto, si no son iguales las ondas P, es de fibrilación. Sí, poniendo más detalle, si también vemos que en B2 se ven algunas ondas P, no se ven iguales, como aquí donde tú marcaste, pues parece que no hay ondas P, pero esto es por la irregularidad, porque seguramente este paciente ya tiene mucho tiempo, entonces ya está totalmente desorganizada y depende mucho de la posición de los electrodos, pero siempre hay que buscar la onda P y puede ser que nada más se vean apenitas, pero sobre todo en las derivaciones que están más cercanas, que en este caso es B1. ¿De acuerdo? Adelante, doctor. gracias, doctor. Ahora, en cuanto a los criterios electrocardiográficos, pues ya los mencionaba el doctor Trujillo, la ausencia de ondas P, que todos sabemos para describir el ritmo sinusal, pues necesitamos de la onda P y con sus ciertas características que pues en realidad no es ondas P en la fibrilación auricular, vemos unas ondas finas y gruesas, que son las llamadas ondas F, que a veces es complicado verlas, pero en ciertos casos sí se pueden presentar, sobre todo buscarlas, como bien decía, en las, o buscarlas más bien en las eh, derivaciones que mejor caracterizan la onda P. La frecuencia auricular, que puede ir entre 400 y 700 latidos por minuto, que evidentemente pues algunos de estos complejos van a pasar hacia los ventrículos a despolarizarlos, pero no podríamos ir a una frecuencia ventricular de esta magnitud. La irregularidad de los intervalos RR, que es una de las más características que nos pueden hablar, incluso si estamos viendo un electrocardiograma, más fácilmente, por decirlo así, de una fibrilación auricular. Esto debido a lo que ya mencionaba sobre la frecuencia ventricular variable. El nodo auriculoventricular que favorece, que bueno, más bien permite el paso de algunas contracciones o descargas hacia los ventrículos. Y el principal diferencial, como ya lo comentaba anteriormente, pues es el flóter auricular, que hay que discernir muy bien entre las características de las ondas F de una fibrilación auricular contra las de un flóter auricular. Sin embargo, no necesariamente están, no son separadas las arritmias, pueden incluso llegar a presentarse en conjunto ambos tipos de arritmias. Y hay algunas excepciones a la regla que son que son mencionados. Aquellos casos con bloqueo auriculoventricular completo, bloqueo de tercer grado, en el que los RR característicamente se pueden ver constantes. Y una fibrilación auricular con un síndrome de preexcitación, ya más adelante se hablará sobre estos síndromes. Sin embargo, lo que es importante mencionar en aquellos pacientes con fibrilación auricular y que tienen un síndrome de preexcitación
es que pueden, más bien, se comportan como una arritmia ventricular y pueden degenerar más rápidamente a una fibrilación auricular, un ritmo aberrante, y bueno, que sea de mayor mortalidad o que confiere mayor mortalidad. Esto sería un caso que encontré sobre un bloqueo de tercer grado en el que se ven los complejos irregulares. Sin embargo, lo que tendríamos que ver aquí es específicamente en B1, cómo se ven las ondas, y en algunas otras derivaciones, pero sobre todo en B1, que se ven mejor estas ondas F características, y esto es lo que nos hablaría del diagnóstico de una fibrilación auricular en estos casos. Sería uno de los que tendríamos que buscar porque sería difícil ver los complejos RR irregulares. Y bueno, un caso sobre un síndrome de preexcitación agregado con una fibrilación auricular, en el que, como mencionaba anteriormente, degeneran más rápidamente una fibrilación auricular. Incluso pudiera pensarse que este es un trazo de una torsada de puntas, en donde, en donde pudiera verse este tipo de trazos. Sin embargo, pues no, lo que se ve aquí es una conducción aberrante con de una fibrilación auricular sobreagregado con un síndrome de preexcitación, en el que degeneran rápidamente o pueden degenerar rápidamente a una fibrilación auricular, generar la inestabilidad, fibrilación ventricular, generar una inestabilidad hemodinámica al paciente o incluso un ritmo de paro. Esto confiere una alta mortalidad a los pacientes con este tipo de arritmias. Y bueno, me pareció importante poner esta tabla porque hay ciertas presentaciones clínicas que no determinan como tal el manejo. Sin embargo, sí es importante determinar o contar con el origen o el tipo de presentación clínica para describir a la fibrilación auricular. Una de las más comunes es la secundaria enfermedad cardíaca estructural, que es una de las más frecuentes, y es por una enfermedad cardíaca de larga evolución, o comorbilidades de larga evolución que generan estos cambios anatómicos y estructurales que ya mencionábamos al principio de la plática. La fibrilación auricular focal, que son pacientes, sobre todo jóvenes, y que tienen episodios frecuentes de fibrilación auricular, sobre todo paroxísticas, y que llegan a ser muy sintomáticos. La FA poligénica, la fibrilación auricular poligénica, los que mencionaba anteriormente o al inicio, sobre todo los pacientes que tienen variantes genéticas que se asocian a un desarrollo de fibrilación auricular. Las fibrilaciones auriculares postoperatorias en el manejo, más bien en el contexto de una cirugía cardíaca o periodo postoperatorio de una cirugía cardíaca, que puede llegar a presentar este tipo de arritmias. Y bueno, un aspecto también muy importante es el hecho de los pacientes con fibrilación auricular en contexto de una alteración valvular, sobre todo aquellos que tienen enfermedad valvular reumática, y los pacientes con ya recambios valvulares, sobre todo protésicos mecánicos, que pueden generar esta fibrilación auricular por los cambios que generan estructurales y los cambios que ya mencionábamos en las aurículas, que favorecen el desarrollo y la perpetuación de esta arritmia. La fibrilación auricular en atletas, que incluso ya hay un apartado específico en las guías para el manejo, o algunas consideraciones que se deben tomar en estos pacientes, porque a pesar de que se recomienda la actividad física en los pacientes con fibrilación auricular, que incluso puede llegar a disminuir los episodios y la severidad de los síntomas, hay pues
cierto grado, cierto control de la actividad física, porque incluso una actividad física extenuante puede ya favorecer la fibrilación auricular, entonces pues también es un punto importante. Y la fibrilación auricular monogénica, hablando en pacientes con miocardiopatías o incluso canalopatías. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ya en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2020 se habla de un tamizaje para fibrilación auricular o de la importancia de un tamizaje oportuno o incluso oportunístico, así lo mencionan, para la fibrilación auricular con un simple toma de pulso, con una simple toma de pulso o con bandas de ritmo de estos dispositivos que ya están actualizados o que ya actualmente se pueden encontrar en cualquier lugar para pacientes para pacientes mayores de 65 años, una recomendación 1B. En cuanto al tamizaje, con electrocardiograma sistemático, se recomienda en pacientes mayores de 75 años considerar este abordaje o este tamizaje en mayores de 75 años o con alto riesgo de EBC. Y evaluar la sintomatología. Esto es importante. Se menciona mucho sobre la sintomatología y la calidad de vida, que son puntos importantes para las decisiones del manejo del paciente. En cuanto a la escala de la Asociación Europea del Control, del ritmo cardíaco, que lo pongo aquí al lado un poco sintetizada. En cuanto al puntaje de la escala, va como el grado 1, en el que no hay ningún síntoma y es prácticamente una fibrilación auricular asintomática. El puntaje o el grado 2A, en el que son síntomas leves, donde hay actividad normal, o sea, la actividad de la vida diaria es normal y no se afecta por la fibrilación auricular o por los síntomas de la fibrilación auricular. En cuanto al 2B, ya son síntomas moderados, donde la actividad sigue sin alterarse, pero ya los síntomas ya preocupan al paciente. Y en cuanto a los grados 3 y 4, pues ya son severos. En el grado 3, la actividad la puede hacer, pero ya se ve afectada por los síntomas, se ve limitada, y la 4 pues ya es discapacitante, ¿no? Ya se deja de hacer la actividad de la vida diaria por los síntomas de la fibrilación auricular. Ahora, en cuanto al abordaje diagnóstico, en la guía se mencionan ciertos estudios que son importantes de hacer en todo paciente con fibrilación auricular, que esto es una historia clínica, saber los síntomas de fibrilación auricular y determinar que sean síntomas asociados a la arritmia, el patrón de la fibrilación auricular de los que ya hablamos anteriormente, calcular una escala, ya un poco más adelante hablaremos de esto, para el riesgo trombótico que existe en los pacientes con fibrilación auricular, sobre la escala CHA2-SPASC o el score CHA2-SPASC. Hacer un electrocardiograma a todos los pacientes con fibrilación auricular es necesario. La función tiroidea, la función renal, los electrolitos y una biometría hemática. Esto sobre todo por alteraciones de las células sanguíneas que nos pudieran, en agudo, que nos pudieran generar una fibrilación auricular, y un ecocardiograma transtorácico. En cuanto a ciertos estudios que son o que se deben realizar en pacientes seleccionados, es un electrocardiograma ambulatorio y bueno, sistemático, para evaluar el control adecuado de la frecuencia cardíaca, y evaluar también los síntomas en relación con recurrencias de la fibrilación auricular, que el paciente nos menciona algunos síntomas, y evaluar si realmente hay recurrencias en aquellos pacientes que tuvimos un control de ritmo y que los tenemos a lo mejor con una estrategia de tromboprofilaxis o de anticoagulación. Un ecocardiograma transesofágico, en el que podemos ya evaluar más detalladamente si existen alteraciones de las válvulas o incluso trombos ya en la aurícula izquierda o en la orejuela de la aurícula izquierda. Evaluar incluso troponinas,
lo que ya mencionábamos anteriormente, que está dentro del abordaje la proteína C reactiva, el BNP o el péptido cerebral natriurético y el supropéptido, una tomografía coronaria para aquellos pacientes que tengan o que podamos descartar que tengan alguna alteración en los vasos coronarios y alguna una cardiopatía isquémica crónica. En aquellos pacientes que podamos descartar alguna alteración cerebral, una tomografía de cráneo, una resonancia magnética de cráneo y una resonancia magnética cardíaca contrastada, que esto más adelante veremos un análisis que, bueno, una tabla que nos representa la capacidad de evaluación tanto estructural como anatómica de los diferentes estudios que se tienen disponibles para evaluar estos pacientes con fibrilación auricular. Y bueno, ya en aquellos pacientes con un seguimiento estructurado sobre esta arritmia, asegurar un manejo óptimo continuo y en un seguimiento por cardiólogos, bueno, ya lo que sea necesario, cardiólogos y especialistas en fibrilación auricular. Este es lo que les mencionaba, pues me parece un esquema muy representativo de los diferentes estudios que tenemos y que bueno, obviamente cardíacos, y que nos pueden demostrar alteraciones o que podemos hacer una evaluación más específica de manera anatómica, estructural y funcional. Esto me parece importante porque el ecocardiograma transesofágico nos puede dar datos muy importantes sobre las características anatómicas y funcionales, sobre todo de las aurículas o del tejido auricular. Y también, evidentemente, uno de sus mayores usos es para descartar trombos en la aurícula izquierda o en la orejuela. Y, sin embargo, el estudio que más nos aporta o que más datos nos aporta es la resonancia magnética cardíaca, en el cual podemos ver pues prácticamente todas las características anatómicas, las alteraciones estructurales o las características estructurales, la función cardíaca y también podemos evaluar la presencia de trombos en la aurícula izquierda o en la orejuela. Sin embargo, pues bueno, sabemos que en nuestro medio aún la disponibilidad de este tipo de estudios, como la resonancia magnética cardíaca, pues a veces no se tiene, o más bien no se tiene en todos los centros hospitalarios, incluso en algunos que se tiene, pues no se hace tan fácil para poder hacer un análisis integral de la función cardíaca y de las alteraciones y características anatómicas del paciente con fibrilación auricular. Ya hablando un poco más acerca del abordaje terapéutico, vamos a ir desglosando un poco más sobre sobre la guía europea de cardiología, ¿no? De la Sociedad Europea de Cardiología. Me pareció importante mencionar esto porque antes se tenía un tipo de abordaje que para la fibrilación auricular, en donde veíamos, donde se evaluaba al paciente cada cierto tiempo y a veces teníamos alteraciones con los pacientes que teníamos bajo un esquema de anticoagulación con antagonistas de vitamina K. Incluso pues mayores riesgos de sangrado, de BCs, y se hizo un abordaje y bueno, evidentemente aumentaban las hospitalizaciones o teníamos varias hospitalizaciones de los pacientes con fibrilación auricular. Se hizo este estudio, este ensayo clínico que mediante una aplicación se hacía el abordaje de los pacientes y se comparó con el cuidado o el seguimiento usual que se tenía para la fibrilación auricular, y se vio una diferencia significativa
tanto en el tiempo de rehospitalizaciones, que ese fue uno de los resultados secundarios, pero en el tiempo de rehospitalizaciones o de hospitalizaciones por eventos isquémicos o por IBCs y y muertes de cualquier causa, sobre todo cardiovasculares, con este abordaje que más adelante vamos a ir pues hablando de él. En cuanto al abordaje que mencionábamos, pues es el abordaje ABC, en el cual la A es de anticoagulación, de evitar un evento vascular cerebral. Lo más importante que tenemos que hacer en el paciente es evaluar el riesgo de evento vascular cerebral de acuerdo con los factores de riesgo incluidos en la escala de Chats-Vasc. Se han desarrollado y se han comparado con Chats-Vasc la capacidad de pronóstico de un evento vascular cerebral, varias escalas. Sin embargo, la que más se ha validado por determinar o discernir aquellos pacientes que son de bajo riesgo de evento vascular cerebral o de un stroke, es la escala Chats-Vasc, por tal cual sigue siendo la validada y la que recomiendan en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el abordaje de los pacientes con fibrilación auricular. Sabemos que en hombres un Chats-Vasc de 0 y mujeres un Chats-Vasc de 1 nos hablan de bajo riesgo de evento vascular cerebral, menos del 1% por año. Ya se habla del considerar el inicio de la anticoagulación de acuerdo a las características del paciente, la anticoagulación oral en pacientes con Chats-Vasc 1 en hombres o Chats-Vasc de 2 en mujeres. Sin embargo, ya la recomendación es el inicio de la anticoagulación y no retrasar la anticoagulación en pacientes con Chats-Vasc mayor a 2 en hombres y mayor a 3 en mujeres. Como un punto de corte intermedio, se considera mayor a 2 el inicio de la anticoagulación oral. Y bueno, los factores que ya conocemos con este score del Chats-Vasc, que es datos de insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, que la edad mayor a 75 años, que confiere 2 puntos en el Chats-Vasc, diabetes, accidentes cerebrovasculares previos, que nos confiere también 2 puntos en este score, enfermedades vasculares, edad entre 65 y 74 años, y el hecho de la categoría de sexo, que el sexo femenino, pues ya cuenta con un punto en la escala de Chats-Vasc. Ahora, es importante también evaluar, uno de los siguientes puntos a hacer en el abordaje de nuestros pacientes con fibrilación auricular es evaluar el riesgo de sangrado de acuerdo al puntaje Haslet. También ha habido múltiples escalas que nos puedan determinar el riesgo de sangrado. Sin embargo, y han sido comparadas con Haslet, sin embargo, la que ayuda a discernir los pacientes también con bajo riesgo de sangrado es esta escala, y por tal también se recomienda en las escalas actualmente, en las guías actualmente. Los pacientes con bajo riesgo de sangrado pues son aquellos con un Haslet de 0 a 2 puntos. Los pacientes con alto riesgo de sangrado son aquellos con Haslet mayor o igual a 3 puntos, y es importante determinar esto. Sin embargo, se menciona claramente en las guías que no debe detenerse el inicio el inicio de la anticoagulación oral, porque el riesgo-beneficio, los pacientes tendrán mayor beneficio que riesgo de iniciarles la anticoagulación oral. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, pues bueno, ya hablaremos un poco más adelante de las maniobras o pues sí, de las terapéuticas que podemos tener en estos pacientes o que se pueden considerar en estos pacientes. Es muy importante esto, reevaluar el riesgo de sangrado en cada visita en los pacientes que ya iniciamos una terapia de anticoagulación oral. Y esto es importante también. El riesgo de sangrado es dinámico.
No es solamente ya hice la evaluación de mi paciente, el riesgo de sangrado es tal, sino que esto se va moviendo y es incluso una recomendación que se considera en las guías actualmente. La atención en los cambios del perfil de riesgo de sangrado, reevaluar cada cierto tiempo el riesgo de sangrado, incluso al principio pueden ser 4 semanas y reevaluar el riesgo de sangrado para ver si cambió el perfil de riesgo de sangrado, que se considera que en pacientes que cambiaron su perfil de riesgo de sangrado en los primeros, sobre todo en los primeros 3 meses del inicio de la terapia de anticoagulación oral, puede o aumenta el 3.5 veces el riesgo de sangrado en los pacientes con estos cambios. Y bueno, se habla también acerca de la importancia de los factores modificables y no modificables de los pacientes que se inician una terapia de anticoagulación oral. Entre los que se destacan la hipertensión, la labilidad del INR, la medicación que pueda predisponer a mayor riesgo de sangrado, el consumo de alcohol, que incluso se recomienda como un cambio en el estilo de vida, la función renal del paciente, función hepática del paciente, incluso factores que ya se encuentran dentro de la escala de Hasbled. Ahora, como contraindicaciones absolutas que se mencionan en la guía para inicio de una anticoagulación oral, es que haya algún sangrado activo importante, las comorbilidades asociadas como una trombocitopenia severa, que sea menor a 50,000 plaquetas, o una anemia severa que esté en estudio, que no se tenga la causa, pero se esté abordando, y algún evento de alto riesgo de sangrado, sobre todo la hemorragia intracraneal, en los cuales se puede considerar opciones no farmacológicas, que ya hablaremos un poco más adelante sobre estos. Y bueno, los factores o las características que confieren puntaje en la escala de Hasbled, que sea una hipertensión descontrolada, una función hepática o renal disminuida, que ya haya previa historia de eventos vasculares cerebrales, una historia de sangrado o predisposición al sangrado, la labilidad del INR, la edad, sobre todo los pacientes añosos, y el consumo de drogas o de alcohol, ¿no? Ahora, ¿qué hay acerca de la A, que ya hablábamos anteriormente, la anticoagulación y evitar un evento vascular cerebral? Pues es un tema que está muy en boga actualmente, sobre todo por el advenimiento de los anticoagulantes orales nuevos, no dependientes o no antagonistas de la vitamina K, en el cual pues ya generó mucha duda el hecho de usarlos y que tuvieran los mismos, pues sí, que confirieran el mismo factor, o más bien la misma disminución de los eventos trombóticos y su perfil del riesgo de sangrado, o su seguridad en cuanto al riesgo de sangrado. Actualmente se considera que los pacientes que podemos iniciarles un antagonista de la vitamina K es específicamente en aquellos escenarios de pacientes con fibrilación auricular que tengan alguna enfermedad valvular mitral o que tengan una válvula protésica mecánica. Y en estos pacientes, si iniciamos una terapia con antagonistas de vitamina K, tenemos que mantener un INR entre 2 y 3. Y actualmente ya se considera el uso, o más bien se recomienda el uso de nuevos anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K en aquellos escenarios que evidentemente no entren en los que ya mencioné anteriormente. En la guía se mencionan ciertos estudios que se hicieron la comparación, se hizo el metaanálisis, y me pareció muy importante el hecho de que se menciona en la guía que hubo un 19%, en el artículo también se menciona 19% de reducción del riesgo de evento vascular cerebral y de embolismo sistémico con los nuevos anticoagulantes orales comprados con la vitamina K.
hubo un 51% de reducción del riesgo de eventos vasculares hemorrágicos. Y lo que sí hubo en comparación con la vitamina K, bueno, con los antagonistas de vitamina K, es que hubo una reducción del 10% del riesgo de mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, esta es una de las gráficas que se presentan en el artículo, que es un metaanálisis de los ensayos clínicos controlados que evalúan la eficacia y seguridad del tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales comparados con los antagonistas de vitamina K. Y lo que sí se mencionaba en este artículo, en la discusión de este artículo, es que no hubo, es interesante que no hubo una disminución, bueno, sí, más bien no hubo tal disminución del riesgo de un evento isquémico cerebral como el que confiere los antagonistas de vitamina K. Sin embargo, el cambio, lo importante es el perfil de seguridad que confiere incluso altas dosis el uso de estos fármacos anticoagulantes, por tal cual se puede recomendar el uso de estos fármacos incluso a altas dosis por su perfil de seguridad que tienen o que presentan en el manejo de la anticoagulación oral de los pacientes con fibrilación auricular. Ahora, este esquema me pareció importante, o este algoritmo me pareció importante ponerlo en la presentación por la capacidad que tiene de discernir pacientes que son, bueno, cómo manejar a los pacientes que son candidatos para el manejo de la anticoagulación oral. En los pacientes que, ya lo mencionábamos, los pacientes que tienen alteraciones valvulares mitrales o que tienen una, claro, moderada, severa, una alteración estructural mitral, o pacientes con válvulas protésicas mecánicas. Entonces, si tenemos este grupo de pacientes, nos vamos a ir directamente al uso de antagonistas de vitamina K. Y con los rangos de INR que ya mencionábamos anteriormente, de 2 a 3, mantener un INR de 2 a 3. Si no tenemos, o en otros escenarios que no sean alteraciones valvulares, hay que identificar a los pacientes con bajo riesgo de sangrado que no se beneficiarían de un inicio de una anticoagulación oral, como aquellos pacientes con un CHA2-VASc de 0 en hombres o de 1 en mujeres. Si tenemos ya un riesgo con CHA2-VASc mayor a 2 o mayor a 3 en mujeres, bueno, incluso mayor a 2 ya es la recomendación que se ha venido siguiendo. Iniciar de acuerdo también al riesgo de sangrado con la escala Hazlitt que ya mencionábamos anteriormente. Iniciar la anticoagulación oral. Entonces, ya actualmente se recomienda la anticoagulación oral con los nuevos anticoagulantes orales no dependientes o no antagonistas de vitamina K, o en aquellos pacientes, bueno, que sea así su condición, pues iniciar estos anticoagulantes dependientes de vitamina K, ¿no? Ahora, ¿qué hay de aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado y que podríamos, que no se puede dar o ofrecer una terapia de anticoagulación oral de larga duración? Pues bueno, está la oclusión y la exclusión de la orejuela de la aurícula izquierda. Se comparó a uno de los dispositivos de oclusores de la orejuela, que es el Watchman, contra los antagonistas de vitamina K, en los que mostraron, o más bien el que mostró, no inferioridad en cuanto a la prevención de un evento vascular cerebral en pacientes de riesgo moderado a severo. Hubo además una reducción del riesgo de eventos vasculares cerebrales en pacientes con contraindicación para anticoagulación oral. Sin embargo, lo importante de esto, o bueno, de lo que se menciona en la guía acerca de estos dispositivos oclusores de la orejuela, que no sé, doctor Trujillo, si nos pudiera ayudar un poco, porque mencionaban el riesgo de
bueno, más bien el riesgo de que tú pongas un oclusor de la orejuela izquierda, bueno, de la orejuela de la aurícula izquierda, y dejar en lo que se evalúa si este dispositivo está bien colocado, si ya está haciendo su función, se tendría que dejar una anticoagulación cierto tiempo, y el no dejarla pudiera incluso considerarse como un subtratamiento de este procedimiento de los pacientes, porque siguen teniendo el riesgo de la hemorragia, del evento vascular. Sí, de hecho, las indicaciones para poner un oclusor de orejuela izquierda son muy precisas. Y esto va a depender primero, que el paciente tenga contraindicación total para el uso de cualquier tipo de anticoagulante, ya sean antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes directos. Entonces, primero se tiene que tener la indicación. Después de eso, el sitio donde más se forman los trombos es en la orejuela izquierda. Esto va a depender mucho de la remodelación de la aurícula. Mientras más dilatada, mayor riesgo hay de trombosis, porque incluso en los estudios de ecocardiografía se le describe como efecto de humo. O sea, se ve como literalmente por ecocardiografía como si hubiera humo dentro de la aurícula por la gran dilatación y la estasis sanguínea. Ahora, lo que es más importante en estos casos es la colocación del dispositivo. Ya actualmente hay dos tipos de dispositivos, uno que es el Watchman, otro que se llama Amulet, pero cualquiera de estos dos depende totalmente de las características anatómicas de la orejuela. Entonces, si son orejuelas con el ostium, que es donde inicia la orejuela, la base, digamos, de la orejuela, si están muy amplios o tienen algunas características muy complejas para poder colocar un dispositivo, eso ya desde el momento que se deja el dispositivo, como se hace, se guía por ecocardiograma transesofágico, ya en ese momento se sabe si quedó o no quedó perfectamente bien colocado. Ahora, la función de estos dispositivos es que se van a endotelizar, ¿sí? Entonces se van a ir endotelizando, eso lleva un tiempo. Entonces, mientras se van endotelizando para dejar totalmente fija ya el dispositivo, sí se recomienda dejar los anticoagulantes orales de al menos 3 meses, que es el tiempo que dura la endotelización, o que ya la endotelización es suficiente para que ya ese dispositivo no haya ningún problema, porque finalmente el dispositivo se va a trombosar, o sea, se va a formar un trombo dentro de la orejuela. Se va a tratar de aislar la orejuela, como ven en este dispositivo que pusiste, se aísla, ¿sí? Totalmente, pero si no queda perfectamente adosado, finalmente se van a formar trombos en la orejuela, y pudiera salir y pudiera ser embolizado. Entonces, sí se recomienda dejarlos con anticoagulantes 3 meses. Y después de eso, pues ya se retiran. Y eso con anticoagulante con dosis muy bajas, si son anticoagulantes de la vitamina K, con un INR apenas permisible, entre 1.8 o 2.5, pero tiene un riesgo alto de sangrado. Y el dejarle los anticoagulantes directos, sí, se tendrían que dejar, bueno, finalmente son pacientes que tienen contraindicación para anticoagulación, muy alto riesgo. Entonces, cuando se dejan, si son de muy alto riesgo, se pueden usar, pero con las dosis bajas, de acuerdo al riesgo de sangrado. Por ejemplo, el apixaban, la dosis baja para este tipo de casos son 2.5 miligramos cada 12 horas. Si es rivaroxaban, son 15 miligramos cada 24 horas. Si es odoxaban, son 60 miligramos o 30 miligramos cada 24 horas. Entonces, todo depende del tipo de anticoagulante directo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque estos por algo están contraindicados. Entonces, ¿sabemos que hay un riesgo? Sí.
en los que sabemos que puede ser compleja la anatomía de la orejuela, insisto, que queda la duda, bueno, no la duda, sino que por la anatomía costó mucho trabajo y pudiera existir el riesgo de que se embolice o que se forme un trombo dentro de la orejuela y que embolice, sí se pudiera dejar anticoagulado, pero sí hay que elegir bien los casos, ¿no? Porque dejar los 3 meses cuando tienen contraindicación con anticoagulante, pues también le estamos brindando un riesgo muy alto de sangrado. Entonces, sí se tiene que individualizar cada caso para saber si le vamos a dejar o no anticoagulante por un periodo corto. No es lo ideal, pero en algunos casos se tiene que hacer cuando es muy complejo el procedimiento. Gracias, doctor. Sí, adelante. Bueno, entonces, correspondiendo con esto, pues los puntos importantes que se resaltan en la guía, sobre todo en estos pacientes que se les podría ofrecer una terapia como estas, es, pues sí, la necesidad de tener una terapia antitrombótica adecuada y que ya sea comparada en ensayos clínicos con ciertas características de los pacientes para poder discernir o determinar cuál sería la mejor terapia antitrombótica para estos pacientes posterior al procedimiento. Y bueno, se resalta aquellos pacientes con necesidad de una cirugía cardíaca, pues bueno, se puede hacer el cierre de la orejuela de manera quirúrgica y lo que se ve en estos pacientes es que igual se tendría que, bueno, disminuye la necesidad de una anticoagulación oral. Sin embargo, bueno, este procedimiento no es inocuo. Todo paciente, sobre todo, todo procedimiento, sobre todo pues también confiere riesgos que son bajos los riesgos porque hasta donde tengo entendido se hace a través de una punción transeptal la oclusión de la orejuela izquierda. Y bueno, finalmente también incluye la decisión del paciente de realizar este procedimiento. Esta imagen que se ve, perdón. ¿Iba a comentar algo, doctor? Este tipo de procedimientos son muy complejos. Y como se tiene que hacer una punción transeptal y se tiene que meter una guía, y pues, esta guía que está posicionando el dispositivo, mientras se están colocando y se localiza el sitio y demás, existe riesgo incluso de perforación de la aurícula izquierda. Recordemos que la aurícula izquierda mide de 3 a 5 milímetros el grosor, y una aurícula remodelada está más adelgazado todavía. Entonces, esto implica que sí hay un alto, por supuesto, es menos riesgo que una cirugía a corazón abierto para una oclusión o una exclusión quirúrgica de la orejuela. Pero no es un procedimiento, aunque aquí en el hospital lo hacemos ya con regularidad. De todos modos, el riesgo de perforación o riesgo de alguna complicación es alto, pero menos que una cirugía, por supuesto. Gracias, doctor. Y bueno, esta imagen la saqué de un artículo en donde se describen las características de las orejuelas, que bueno, las mencionan como las diferentes formas, ¿no? Incluso en forma de coliflor, en forma de cactus, y ahí representan en modelos tridimensionales las características, pues sí, anatómicas de estas orejuelas de la aurícula izquierda. Ahora, el siguiente punto del abordaje que mencionábamos, el ABC, es el mejor control de los síntomas. Y uno de los puntos importantes es el control de la frecuencia cardíaca. Se evaluó los dos tipos de control de la frecuencia cardíaca, un control estricto contra un control indulgente, que antes se consideraba el control estricto de la frecuencia cardíaca, menor a 80 latidos por minuto, por minuto, como el gold estándar para el manejo de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, se vio un control más indulgente, más permisivo, por decirlo así, de una frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto, y se vio que realmente no hay una diferencia de iniciar con un control más permisivo, como 110 latidos por minuto, que se considera ya actualmente el parámetro para
para decir un descontrol de la fibrilación auricular o de la frecuencia cardíaca. Entonces, para la elección del fármaco del control de la frecuencia cardíaca, tendemos que, o depende de los síntomas, de la sintomatología del paciente, las comorbilidades mismas del paciente y los efectos secundarios potenciales de cada antiarrítmico, perdón, de cada fármaco. Ya actualmente se considera a los betabloqueadores como la primera línea de tratamiento. Después de estos vienen los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, pero sobre todo estos tratamientos para pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 40%, y aquellos pacientes con una FEBI disminuida, se considera los betabloqueadores y la digoxina, que también es un tema que se encuentra pues muy en auge, el hecho de si aumenta la mortalidad o no la digoxina. Pues bueno, los diferentes estudios que se han comparado, y hay varios metaanálisis donde comparan el uso de la digoxina y las características de la población no son las adecuadas incluso para decir que aumenta el riesgo de mortalidad, y la mayoría de los metaanálisis lo mencionan como seguro y utilizarse a dosis en pacientes, a dosis bajas, en pacientes con, sobre todo con falla cardíaca, y que no confiere mayor aumento en la rehospitalización de los pacientes con fibrilación auricular. Y por tal, la guía lo sigue recomendando, sobre todo en pacientes, con FEBI disminuida, FEBI menor a 40%, perdón. Y bueno, en caso de la monoterapia, que no consigamos las metas de frecuencia cardíaca, se consideraría la terapia combinada. Ahora, en pacientes en los que son refractarios, intolerantes a la terapia de control intensivo de frecuencia cardíaca o del ritmo, pues bueno, podemos considerar el uso de la ablación del nodo AB. Ya hablaremos un poco más adelante sobre esta terapéutica. En los que no son candidatos para el control de ritmo por ablación de la aurícula izquierda, y en los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica o FEBI reducida severa, que requieran un control agudo de la frecuencia cardíaca, se puede utilizar amiodarona intravenosa. Aquí es un algoritmo que también me pareció importante colocarlo aquí en la presentación, por la capacidad de elección de los fármacos para el control de la frecuencia cardíaca. Y esto va de acuerdo a lo que ya mencionábamos, los síntomas del paciente y las comorbilidades del paciente. Ahora, bueno, lo primero es evaluar las comorbilidades del paciente. Si es un paciente con hipertensión o que tengan falla cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, entonces la primera línea de tratamiento, como ya lo mencionábamos, son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos y los beta bloqueadores. Ahora, los pacientes con fracción de eyección, con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, la primera línea de tratamiento pueden ser los beta bloqueadores y enseguida la digoxina. Y los pacientes que tengan un asma severo o un EPOC severo, pues bueno, la primera línea de tratamiento, evidentemente los beta bloqueadores pues no serían recomendables. Sin embargo, está la primera línea de tratamiento, los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Hacer una evaluación constante, ya lo mencionábamos, con electrocardiogramas, con un seguimiento estrecho del paciente para evaluar la sintomatología y la frecuencia cardíaca, el control de la frecuencia cardíaca. Ahora, si tenemos un control subóptimo de la frecuencia cardíaca con una frecuencia mayor a 110, lo mencionábamos anteriormente, o el empeoramiento de los síntomas, de la calidad de vida, que también es un punto importante que se menciona en las guías, la evaluación de la calidad de vida,
tenemos que agregar o podemos considerar agregar una segunda línea de tratamiento, iniciar una terapia combinada. Puede ser incluso con digoxina en los pacientes con fracción de eyección, sobre todo con fracción de eyección reducida, o los no hidropiridínicos. Y bueno, en los pacientes que tengan alguna comorbilidad que nos impide el uso de beta bloqueadores, pues considerar la digoxina en caso de que ya se haya iniciado un no hidropiridínico. Y bueno, también los pacientes con síndromes de preexcitación, también es importante el uso de la ablación. También ahí, doctor, no sé si es de hecho, la primera opción únicamente por el hecho o por el riesgo que confieren estos dos síndromes de degenerarse en una fibrilación ventricular o en una arritmia incluso letal. Y de hecho, actualmente la primera elección para todo paciente con FA, si cumple con los criterios para que se haga y espera una tasa de éxito alta, es todos los pacientes con FA. Lo ideal ya es llevarlos a ablación con radiofrecuencia de las venas pulmonares y entonces tratar de corregirlo. Entonces, todos los pacientes con FA lo ideal es llevarlos ya a radiofrecuencia, pero que cumplan con las características. Pacientes con fibrilación auricular crónica o ya permanente es muy difícil. La tasa de éxito es muy baja porque son aurículas ya muy remodeladas, muy dilatadas. Entonces, para FA paroxística o persistente, es porque todavía no están tan dilatadas las aurículas, no están tan remodeladas y la tasa de éxito es más alta. Y entonces, FA. Y todos los que tienen vías accesorias, en este caso Wolff Parkinson, que ese es el síndrome, es la vía accesoria, es es indicación clase 1A para hacerle ablación a las vías accesorias. Entonces, si tienes un paciente que tiene fibrilación auricular y una vía accesoria, tiene que ir a ablación de las venas pulmonares y ablación de la vía accesoria. ¿Sí? Igual que aún sin que no existan estas dos, indicación clase 1A para hacerle ablación con radiofrecuencia o con crioablación a todos los pacientes que tienen vías accesorias. O sea, y por cada una es independiente, lo ideal es que vayan eso. Ahora, si están juntas, pues con más razón hay que hacerles la ablación, porque si no lo haces, el riesgo de que te degenera fibrilación ventricular es altísimo y hacen muerte súbita a estos pacientes. No les alcanza a hacer nada. Gracias, doctor. Y Bueno. incluso también se considera en los pacientes con flóter auricular, en los pacientes que no tienen conocido un flóter auricular, pero que en el procedimiento generan un flóter auricular, también se considera la ablación del istmo carpotricuspidio y de la entrada de las venas pulmonares para ablación de ambos padecimientos o de ambas arritmias. Bueno, en cuanto al control de ritmo, que es la otra estrategia en los pacientes para el control de los síntomas, es, bueno, la indicación primaria de control de ritmo es reducir los síntomas asociados a la fibrilación auricular y mejorar la calidad de vida, que mencionaba es un punto importante actualmente en las guías para el abordaje terapéutico de los pacientes con fibrilación auricular. Bueno, se debe considerar la cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica en pacientes sintomáticos con fibrilación auricular persistente. Considerar bueno, esto es una recomendación que hacen en las guías, considerar el pretratamiento con antiarrítmicos, sobre todo con amiodarona, para mejorar el éxito de la cardioversión, perdón por el error ahí, por el dedazo. Previa a la cardioversión eléctrica se recomienda el pretratamiento con antiarrítmicos. Y puntos importantes de recomendaciones importantes de la cardioversión farmacológica es en pacientes hemodinámicamente estables, considerando previamente el riesgo tromboembólico. Lo que tenemos que hacer en nuestro paciente es considerar el riesgo tromboembólico y de ahí a partir de ahí, evidentemente si no están inestables hemodinámicamente, dar el tratamiento. Ahora,
En los pacientes que no tienen alguna enfermedad estructural, se puede considerar el uso de Bernacalant, que es un antiarrítmico, pero hasta donde no se encuentra disponible en nuestro país. La flecainida y la propafenona podrían ser opciones para el manejo o cardioversión farmacológica de los pacientes con fibrilación auricular que no tengan una enfermedad estructural, sobre todo en estos pacientes. Y en los pacientes que tengan una enfermedad estructural o insuficiencia cardíaca, se considera la amiodarona intravenosa como antiarrítmico pues, de elección en estos pacientes. Sin embargo, se menciona mucho el riesgo, o más bien el mantener la cautela en el uso de la amiodarona por los riesgos o los efectos secundarios sistémicos que puede tener el uso de este fármaco. Ahora, algo importante, ¿no? Que se menciona como recomendaciones, no intentar la cardioversión farmacológica en pacientes con síndrome del nodo enfermo, con anormalidades de la conducción auriculoventriculares o con un QT prolongado, a menos que se haya determinado adecuadamente los riesgos que puede conferirles el darles una cardioversión a estos pacientes. Ahora, en cuanto a lo que ya mencionábamos anteriormente con el doctor, la ablación por catéter, sobre todo, bueno, se mencionan como dos rubros en los que se pudiera recomendar este procedimiento o esta terapéutica, que es una, la falla de tratamiento en los pacientes que tienen falla o tienen intolerancia a los antiarrítmicos de clase 1, clase 3 que ya mencionábamos, que tengan una fibrilación auricular paroxística o que tengan una fibrilación auricular persistente, con o sin factores de riesgo para recurrencia de la misma. O aquellos pacientes que tengan, o bueno, más bien para control de ritmo en pacientes que tengan falla o intolerancia a los betabloqueadores en pacientes con fibrilaciones auriculares paroxísticas o persistentes. Y como primera línea, que sería el siguiente rubro de indicación de esta terapéutica, sería para revertir la disfunción del ventrículo izquierdo en pacientes que tengan alta probabilidad de cardiomiopatía inducida por taquicardia, o los pacientes con insuficiencia cardíaca con fiebre reducida para mejorar la supervivencia y hospitalización. Estos son los que ponían en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología como actualmente como primera línea. Pero bueno, ya comentaba el doctor que ya actualmente es clase 1 llevar a estos pacientes a, si tienen las características clínicas, a una ablación por catéter. Lo que mencionaba anteriormente, bueno, lo que se recomienda es el aislamiento eléctrico completo de las venas pulmonares y en caso en aquellos pacientes que tengan historia de flóter auricular o que se desencadenan un flóter auricular a la realización del procedimiento, pues bueno, se consideraría también la ablación del istmo cavotricuspidio para control del flóter auricular. No sé si nos pudiera hablar un poco más, doctor. Estos son imágenes de un mapeo de las aurículas, bueno, de la aurícula para hacer una ablación por radiofrecuencia. También tengo entendido que se hace por punción transeptal este procedimiento. Sin embargo, un poco más a fondo de la ablación por catéter. Sí, de hecho, tiene que ser el acceso, tiene que ser transeptal, porque vas a llegar a las venas pulmonares. Ahora, la ventaja de esto es que, bueno, no metes un solo electrodo, se meten varios electrodos. Cuando ahí en esta imagen que tú tienes es un electrodo ASA y un electrodo que voy a ser el que va a aplicar radiofrecuencia. El electrodo ASA es el que va a hacer el mapeo alrededor de las venas pulmonares y nos va a permitir identificar algo que se llaman electrogramas fragmentados. Esos electrogramas fragmentados y más precoces son los que nos dicen que es ahí donde está la zona de conducción lenta. Ahora, esas zonas se hace el mapeo y con el otro electrodo se va haciendo punto por punto la aplicación de radiofrecuencia. Ahora, puede ser con radiofrecuencia, puede ser con crío. O sea, con crioablación se usa argón, que es un globo, vaya, que no está en contacto el argón directo con
con la aurícula, sino es a través de un globo, de un balón, que se aboca a la entrada de las venas pulmonares. Y entonces cuando se aplica, se introduce al balón el argón, se puede enfriar hasta entre menos 55 y menos 75 grados. La ventaja de la crioablación es que no hay una destrucción o sea, truena la célula, ¿sí? Porque se congela todo el interior y pues el mayor componente es agua, entonces truena la célula, pero el tejido se mantiene intacto, que es una ventaja enorme. A diferencia de la radiofrecuencia, que es una quemadura literal, se aplica radiofrecuencia, entonces literalmente se calienta, se puede calentar hasta 55 grados Celsius, y eso quema todo alrededor el punto donde se pone quema con un área más o menos, la que quema es como de medio centímetro cuadrado, es el área de superficie, y puede alcanzar hasta entre 3 y 5 milímetros de profundidad, dependiendo del tiempo que se deje. Pero con ese es punto por punto, se va poniendo cada punto alrededor de cada una de las venas pulmonares hasta que quedan totalmente quemadas, y después se verifica con el catéter, el explorador que se laza, para ver que efectivamente hayan desaparecido esos que llamamos electrogramas prematuros o precoces y fragmentados. Ahora, la ventaja es que ahora se dispone de dispositivos, de otro tipo de tecnología, que es la reconstrucción tridimensional. Hay dos sistemas, uno que se llama CARTO y otro que se llama InSight. Entonces, esto lo que hace es que es un solo electrodo que tiene múltiples polos, un catéter que tiene múltiples electrodos, que va girando y va haciendo una reconstrucción eléctrica tridimensional de las aurículas. Y eso permite localizar con toda precisión los sitios más precoces donde están generando la arritmia, y además permite localizar perfectamente el sitio donde se va a aplicar la radiofrecuencia. En la imagen que tienes del lado izquierdo, estos puntos rojos, cada punto rojo es la aplicación que se hizo con radiofrecuencia. Y entonces así van a quedar al final, ya cuando se hace una reconstrucción tridimensional, igual eléctrica, vemos todos esos puntos rojos en cada sitio donde se aplicó la radiofrecuencia. Aquí la ventaja es que vamos a ver dónde empieza la despolarización prematura en estos sitios, siempre va a ser en rojo. Entonces, este tipo de dispositivos nos permiten ver exactamente dónde empiezan y se pone en rojo, y va cambiando de color dependiendo de la dirección de la propagación del impulso eléctrico. De tal manera que lo último que se despolariza van a ser lo que se vea en color azul. Bueno, en esta imagen que tienes, donde está la orejuela está en rojo. Ahí está empezando, cerca de ahí están empezando. Todo lo que está en rojo es donde empiezan estos despolarizaciones prematuras. Y en azul es lo último. La tasa de éxito en el mejor de los casos de la fibrilación auricular está en un centro especializado, como es aquí el hospital, el 20 de noviembre. Y en el paciente ideal, con el tamaño de la aurícula ideal, que sea persistente, pues está por ahí del 75-80% de éxito. ¿Sí? Mientras más dilatada esté la aurícula y se intenta hacer la ablación, pues es una aurícula más remodelada, donde ya hay más fibrosis en toda la aurícula. Entonces la tasa de recurrencia es muy, muy alta. Pero esto es actualmente lo ideal para llevar a los pacientes con fibrilación auricular. Porque si hay un éxito y no es recurrencia, primero deja de tomar anticoagulantes el paciente, deja de tomar antiarrítmicos, y se preserva evitamos el que hagan taquicardiomepatía o taquicardiomepatía, pues que empieza a dilatarse todas las cavidades. Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, aquí en el 20 de noviembre tenemos este sistema que es el CARTO, y se hace una localización precisa de la fibrilación auricular, y con buenos resultados. Doctor, entonces actualmente ya se recomienda más la crioablación, o se prefiere la crioablación contra la radiofrecuencia. Sí, la ventaja de la crioablación es que produces tienes menos riesgo de perforación, ¿sí? Okay.
porque con la radiofrecuencia hay más riesgo de que se perfore, porque estás quemando literalmente. Debilitándonos. El problema es el costo. El costo de la crioablación es muchísimo más alto que de la radiofrecuencia. El dispositivo de radiofrecuencia, bueno, ese se tiene junto con todo el equipo. Y entonces ese está siempre disponible aquí. En cambio, el de crioablación tiene que venir el proveedor con unos tanques especiales que tienen argón y demás. Entonces el costo es muchísimo más alto. Entonces lo ideal es que sea, o sea, lo ideal sería con crioablación, porque además los globos se abocan perfectamente a la entrada de las venas pulmonares y permite que sea así muy, muy preciso. Y en cambio la radiofrecuencia tienes que ir quemando punto por punto alrededor de las venas pulmonares. Entonces es mucho más tardado y pues más riesgo de que perfores. Pero pues tienen los costos. Digo, afortunadamente aquí en el 20 pues se hacen los dos, pero por supuesto el que es más, que se hace más es por radiofrecuencia y los resultados son buenos. Gracias, doctor. ¿De acuerdo? Y bueno, este algoritmo también tomado de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, en cuanto a la consideración de pues sí, el ofrecer una ablación por catéter a los pacientes con fibrilación auricular, los pacientes que tengan una fibrilación auricular sintomática y que tengan una fibrilación paroxística, de acuerdo de acuerdo también con lo que mencionaba el doctor Trujillo, considerar la elección del paciente, el uso de un antiarrítmico, que pues incluso pueden ser con ciertas especificaciones de larga evolución el tomar estos fármacos, o una ablación por catéter directa, que bueno, conferiría el hecho de no estar tomando medicamentos, conferirle el riesgo de estar, bueno, el riesgo sistémico de estar consumiendo amiodarona de larga evolución, bueno, y también la comodidad para el paciente y el riesgo de que hagan incluso una cardiomiopatía inducida por taquicardia. La fibrilación auricular persistente con factores de riesgo mayores para una recurrencia de la fibrilación auricular, en el que realmente la capacidad de un antiarrítmico tomado va a ser muy baja para controlar estos periodos de recurrencia de la fibrilación auricular. En aquellos casos de falla al tratamiento, pues bueno, en el caso de que haya sido la elección del paciente, pues se puede considerar la ablación con un nivel de evidencia 1. Y en cuanto a los pacientes con fibrilación auricular persistente, que tienen ya recurrencia, pues ya lo mencionábamos, ¿no? Como primera opción incluso ya la ablación por catéter. Y en la fibrilación auricular paroxística o la persistente con fracción de eyección reducida, falla cardíaca con fracción de eyección reducida, también considerar de primera elección una ablación por catéter, siempre considerando los riesgos que esta implica, y bueno, también la decisión del paciente. Y como último punto del abordaje terapéutico, mencionado en las guías, o bueno, pues sí, considerado en las guías, es la C, que son los factores de riesgo cardiovasculares, evidentemente por sus siglas en inglés o por el inicio o la traducción del inglés, y enfermedades concomitantes, en los cuales algunas recomendaciones que se mencionan en la guía y que se consideraron las más importantes es identificación y manejo de enfermedades concomitantes, factores de riesgo cardiometabólicos y el estilo de vida, con conductas no saludables, ¿no? Uno de los puntos importantes es la obesidad, que la obesidad confiere per se el riesgo o aumenta el riesgo de la fibrilación auricular progresivamente, de acuerdo con el índice de masa corporal. La modificación del estilo de vida para reducir la severidad de los síntomas. Incluso, ya lo mencionábamos al inicio, el tamizaje de la fibrilación auricular en pacientes con hipertensión arterial,
mantener un adecuado control de la tensión arterial, que esto pues ya es sabido para reducir las recurrencias y el riesgo de eventos vasculares cerebrales y de sangrado, e incluso pues, el control de la fibrilación auricular. Evitar el consumo de alcohol, sobre todo en exceso, pero para prevención de los pacientes, para prevención, perdón, del riesgo de sangrado en pacientes candidatos a anticoagulación oral. Y también una patología importante que nos puede conferir el riesgo no solo de la fibrilación auricular, sino también del flóter auricular y más marcadamente de este, es los pacientes con síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, realizar un tamizaje en estos pacientes y evidentemente un manejo óptimo de esta patología para reducir la incidencia de la fibrilación auricular, la progresión de la misma, recurrencias y los síntomas de la fibrilación auricular. Y como punto importante también la fibrilación auricular, que bueno, ya se mencionó en los algoritmos de la ACLS. La recomendación sigue siendo la inestabilidad hemodinámica o la fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica o que progresa a una inestabilidad hemodinámica, pues es una cardioversión eléctrica urgente, y ya lo mencionábamos, ¿no? La utilización de amiodarona previa al procedimiento de la cardioversión eléctrica para para aumentar la tasa de éxito de la cardioversión eléctrica urgente. Y también se recomienda en los pacientes que bueno, se va a hacer un control agudo de la frecuencia cardíaca, el uso de amiodarona en caso de fracción de eyección, perdón, o con alteraciones estructurales cardíacas. Y bueno, también me parece importante este algoritmo por lo que mencionaba anteriormente, el uso de la cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, en los pacientes con estabilidad hemodinámica, están hemodinámicamente estables, el considerar siempre el inicio de la anticoagulación o el estado de la anticoagulación previa del paciente, si ya tenía, o si no, una vez realizada la cardioversión, en pacientes que sean candidatos a la misma, pues bueno, iniciar de manera oportuna e inmediata la anticoagulación oral. Ya mencionamos con las escalas de riesgo de trombótico y las escalas de riesgo de sangrado, que no detienen o que no son determinantes de esperar el inicio de la anticoagulación. Sin embargo, en los pacientes con alto riesgo de sangrado, pues bueno, ya mencionábamos las alternativas terapéuticas para estos. Y bueno, estas son las referencias que utilicé para realizar esta presentación. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Ok, muy bien, doctor. Muy bien, gracias. Sí quiero puntualizar algunas cosas. Un segundo, doctor. Sí, cuando tengan diagnóstico de fibrilación auricular, lo primero que tienen que ver es si es valvular o no valvular. Eso es, FA valvular es cuando tienen valvulopatía mitral, pero secundaria o por cardiopatía reumática. ¿Sí? En esta contraindicado los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, no nuevos, los anticoagulantes directos. Entonces, pacientes con fibrilación auricular valvular, todos tienen que ir con antagonistas de vitamina K. Todos los pacientes que tengan prótesis valvulares mecánicas, todos van con antagonistas de la vitamina K. Y los que no tienen, los que tienen fibrilación auricular no valvular, eso se pueden emplear con toda confianza cualquier anticoagulante directo. Y es cualquiera, la industria farmacéutica siempre le echa más porras a su producto, pero la verdad es que todos los que hay ahorita en el mercado pues son confiables, un poquito más, un poquito menos, pero la verdad es que cualquiera de ellos se pueden usar con toda confianza, siempre y cuando evalúen la dosis de acuerdo al riesgo de sangrado. Entonces tenemos en el mercado, tenemos
dabigatran, tenemos rivaroxaban, edoxaban y apixaban. En el hospital, ¿cuál tenemos? Los 4. Entonces, no, 3 nada más. Edoxaban todavía no lo tenemos aquí, pero tenemos todos los demás en todas las presentaciones. Entonces, el uso del anticoagulante directo va a depender si es o no es FA valvular, si tiene o no alguna prótesis mecánica y evaluar el riesgo de sangrado. Ahora, si son pacientes que tienen FA paroxística o persistente, pues tratar de referirlos para planear la ablación con radiofrecuencia o con preablación y así tratar de evitar todas las complicaciones a largo plazo. Los dispositivos de oclusión de orejuela izquierda, claro, tienen su indicación, sí, pero son pacientes que sí estén contraindicados total y absolutamente el uso de cualquier anticoagulante. Ahora, es importante que siempre evalúen el riesgo de trombosis con la escala de la encuesta de CHA2-VASc 2 y el riesgo de sangrado, que es el HAS-BLED, y eso está en todas las aplicaciones. Lo pueden bajar de cualquier aplicación para evaluar el riesgo en todo paciente con fibrilación auricular. El manejo del ritmo o manejo de la frecuencia. El manejo del ritmo en pacientes que tienen FA persistente o FA paroxística. FA permanente ya no se usan antiarrítmicos, se usa nada más o digoxina en caso necesario para control de frecuencia, siempre y cuando no se llegue a un control óptimo con beta bloqueador o con calcio antagonista no hidropiridínico. Y de estos, pues el de preferencia los beta bloqueadores, calcio antagonistas no hidropiridínicos y a menos que sea necesario el digital. Ahora, el digital realmente cada vez se restringe más su uso. Si no es FA y insuficiencia cardíaca de primera línea, pues tampoco se usa. La frecuencia cardíaca que se debe mantener para cuando se usa nada más control de frecuencia es de 80 a 110 latidos por minuto. No menos de eso, porque menos de eso tenemos un alto riesgo de provocar bloqueo AB completo y entonces la necesidad o se puede complicar mucho el paciente y va a requerir un marcapaso transitorio o en el último de los casos ponerle un marcapaso definitivo. Entonces, el uso de antiarrítmicos es muy importante. Si el paciente tiene fibrilación auricular paroxística o persistente, pero tiene una función sistólica conservada, no hay cardiopatía, no está dilatado, de preferencia los antiarrítmicos clase 1. La miodarona la usaríamos si el paciente tiene si ya tiene daño orgánico, eso si ya tiene cambios estructurales, entonces ahí sí ya se debe usar la miodarona. Pero si no está dilatado el ventrículo izquierdo, si no hay cardiopatía, si no hay otra cosa, pues los antiarrítmicos clase 1. Sí, lo importante es mantener el ritmo, es lo más importante. Si ya, y les repito, si ya están si ya tienen fibrilación auricular permanente, ya no se deben de usar antiarrítmicos, no tiene ningún caso, ningún sentido, porque además todos los antiarrítmicos tienen un efecto proarrítmico. Entonces hay que evitarlo, sobre todo si están, digamos que con la miodarona, sabemos que son fármacos que se depositan en ojos, pulmones, tiroides, pues van a tener muchas complicaciones a largo plazo y además ya no se requiere, o sea, si no se controla, si es permanente, ya no, repito, no se usan ya antiarrítmicos, únicamente fármacos para control de la frecuencia como es beta bloqueador, calcio antagonista no dihidropiridínico o digital en algún caso. ¿De acuerdo? Y lo importante es que cuando se haga el diagnóstico, pues bueno, hay que derivarlo hacer un equipo para ver cuál es la mejor estrategia de manejo para estos pacientes. ¿De acuerdo? Pues creo que si no hay otra cosa o no hay más dudas, pues terminamos, ¿no? Porque ya son las 9. ¿Alguna duda? Gracias, doctor. Doctor. Sí, buenos días, doctora. Bueno. Sí, escucho. Una última duda, rapidísimo. Estaba leyendo que en los pacientes para hacer la cardioversión, ya sea o el con corriente, en los pacientes si tenemos el evento que es menor de 48 horas, o sea, hay dos
procesos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Uno que ya sea en el paciente durante 3 semanas previo o utiliza el ecocardiograma, ¿no? ¿Es correcto? Sí, así es. De hecho, si tienen menos de 48 horas iniciada el episodio de fibrilación auricular, se puede cardiovertir ya sea eléctrica o farmacológicamente, así como va, porque si el paciente está inestable, tienen que cardiovertirlo en ese momento, ¿sí? Ahora, si tiene más de 48 horas, el riesgo es que no sabemos cuánto tiempo tiene de evolución y no sabemos si pueda tener un trombo en la orejuela o en la aurícula. Pues por eso, si tienen más de 48 horas, hay que hacerles un ecocardiograma transesofágico antes y estar seguros que no tienen ningún trombo en la orejuela para poder cardiovertirlos. Porque si hay un trombo y lo cardiovertimos, le hacemos cardioversión eléctrica, pues lo vamos a generar que embolice. Y entonces, pues ahí el problema no fue la FA, el problema fuimos nosotros. Entonces, si tienen menos de 48 horas, obviamente se inicia anticoagulante y se puede planear cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica. Pero si tienen más de 48, tenemos que estar bien seguros que no tienen ningún trombo. Entonces, cuando hacen el eco transesofágico. Y ya una vez con el trombo, con el eco transesofágico, si no hay trombo, pues hay que hacerlo la cardioversión que gustan. De acuerdo, muchas gracias. Ok, está muy bueno. De hecho, si no hay otra cosa, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego.